comunidades cristianas el día de hoy se está dando un fenómeno muy particular, y es que se están adoptando cuestiones muy al estilo judío. Se están usando algunos rituales judíos, algunas fiestas judías, algunas cuestiones que tienen que ver con el pueblo hebreo del Antiguo Testamento. Y este tipo de enseñanzas es algo con lo que los apóstoles estuvieron durante mucho tiempo batallando, durante su época de predicar. Ellos estuvieron siendo muy enfáticos, muy claros en el cómo Dios ha dado libertad, en este caso las iglesias que no son de extracción judía como lo eran en aquella época. Y entonces, hoy en día lo que está sucediendo es que ante la ausencia de poder tener una comunión con Dios que nos nutra, que nos esté beneficiando, las personas están buscando a ver qué cosa puede hacernos bien, a ver qué cosa me hace sentir un poco más cristiano, o un poco más espiritual, o un poco mejor, y entonces empiezan a adoptar ciertos estilos de vida muy parecidos, porque no se pueden decir iguales, pero muy parecidos a las prácticas hebreas del Antiguo Testamento. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo el apóstol Pablo, siendo quien era, judío, hebreo de hebreos, como él mismo dice, fariseo de fariseos, él mismo combate esta inercia que había en aquella época y que también está sucediendo el día de hoy, de no judaizarse, de no retomar prácticas que ya no son vigentes o no son útiles para los planes y propósitos de Dios. Y entonces vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de esto. Quisiera que me acompañaran a la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Esta es la última carta que tenemos registrada del apóstol Pablo. Es decir, esta carta, la segunda de Timoteo, es la última que tenemos de él. Él está en prisión, está encadenado por causa de predicar a Jesús, por causa de predicar el Evangelio, y en su encadenamiento él escribe esta última carta. Y dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo vuelvo a leer porque es muy importante entender que desde Génesis hasta Apocalipsis toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Sí? Sin embargo, y esto es importante entenderlo, hay personas que pueden usar la palabra de Dios de una manera negativa, de una manera opresiva inclusive. ¿Sí? Y entonces necesitamos aprender cuál es el equilibrio correcto dentro del uso de la escritura. Toda es inspirada por Dios, no cabe la menor duda. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, está inspirado por Dios en distintas facetas y etapas del cristianismo, el Nuevo Testamento, y del judaísmo en el Antiguo Testamento. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, es un puente histórico el que vamos viendo a través de cientos de años
de cómo Dios va hablando de distinta manera a las personas, a los pueblos, a las naciones, al cristianismo, etc. Y entonces necesitamos aprender dónde ubicarnos nosotros en esta generación, dentro de este puente histórico, y qué necesitamos aprender de la palabra de Dios. En la primera carta que le escribe justamente a Timoteo, perdón, es aquí mismo en la segunda carta, dice la Escritura: perdón, es a Gálatas, dice la Escritura, no, sí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 17, 15 y 17, 15 al 17. Es esta misma segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego agrega, que usa bien la palabra de verdad. Pablo no tendría necesidad de usar esta expresión, que usa bien la palabra de verdad, si no existiera ningún riesgo de que se pudiera interpretar mal la Biblia, o que se pudiera darle un uso equivocado a las Sagradas Escrituras. Por eso dice aquí: procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, ¿sí?, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos hemos escuchado, y no sin verdad, que guerras y cosas por el estilo han surgido con pretexto de querer servir a Dios. Las cruzadas, estas guerras torpes, estas guerras inútiles, fueron con una pantalla de aparente bondad, de aparente piedad, ¿sí?, y usaban las Escrituras para argumentar a favor de estas guerras. En otras palabras, la palabra de Dios puede usarse bien, como de obrero aprobado, o puede usarse para fines egoístas, si nada más extraemos algunas cosas que convengan, ¿sí? Entonces aquí Dios le dice a Timoteo: procura presentarte como alguien aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que hay obreros que no están aprobados, que no están usando bien la palabra de verdad. ¿Existe un riesgo? Por supuesto que existe un riesgo. Sí lo hay. Continúa diciendo la Biblia, versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué está diciéndole esto el apóstol Pablo a Timoteo? Porque cuando el cristianismo comienza a expandirse a partir de Judea, de los territorios de Judea y de Galilea, comienza a haber un avance que genera un choque cultural, porque los judíos eran los que predicaban la palabra de Dios al estilo judío, y con sus formas de vida, con su cultura, con los aprendizajes que habían tenido desde pequeños. Por lo tanto, ellos en alguna medida esperaban que otros judíos se convirtieran. Pero comenzó a haber una expansión dentro de la gente que no era judía, que era griega, que era de otras maneras de vida, de otras formas y de otras creencias. Comienza Dios a tocar esos corazones, comienza Dios a ayudar a esas almas, y entonces los judíos dicen: ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros somos judíos, ¿cómo le hacemos para predicarles? Y hubo un choque entre lo que los judíos querían predicar a su pueblo acerca del Mesías, cuando empiezan a convertirse las personas que no eran judías. Empezaron a conflictuarse y decir: bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Los jalamos hacia el judaísmo, les enseñamos nuestros rituales, les enseñamos nuestras ceremonias, nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida. ¿Cómo se debe de ayudar a estas personas? Y Dios levanta a este hombre, Pablo, justamente para ayudar, para transmitirle Dios a Pablo el evangelio que debía predicarse a las personas no judías, a las personas que no eran de nacionalidad hebrea, ¿sí? Todos nosotros, a menos que haya algún judío aquí,
todos somos mexicanitos, ¿no? Entonces, todos nosotros no somos hebreos, no somos judíos, pero sí creemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, sí necesitamos aprender qué cosas sí y qué cosas no son las que debemos de poner en práctica dentro de la forma de vida cristiana para nosotros, porque no somos judíos, ¿de acuerdo? Entonces sí vamos a leer Gálatas a partir del capítulo número 1, porque aquí se nos dice de qué manera Pablo combate esta inercia de judaizarse y de igual manera cómo podemos nosotros combatirlo. ¿Sí? Esta carta se escribe a las iglesias que se encuentran en Galacia. Era una provincia grande de lo que hoy viene siendo Turquía. En esta zona se encontraba Galacia, era una provincia, y había varias iglesias que se habían levantado por medio de la predicación del apóstol Pablo. Pero estaba sucediendo algo. Como se estaban levantando muchas personas para creer en Cristo, también había judíos que comenzaron a despertar su fe en Jesús. Y lo que empezaron a hacer fue aprovechar la ausencia de Pablo para tratar de judaizar a los creyentes que se estaban volviendo y que no eran de origen judío, ¿de acuerdo? Es decir, comenzaron a querer transmitirles sus verdades, sus experiencias, los rituales, las leyes, etcétera, etcétera. Y sucede que en esta carta vamos a ver a un Pablo combatiendo el judaísmo, siendo judío, combatiendo, aclarándoles las cosas a estos cristianos de Galacia para tratarles de hacer notar, oye, no tienes ninguna necesidad de irte hacia atrás, de creer que por cuanto el pueblo de Dios tuvo un origen, un llamado en Abraham, todos los demás tenemos que sujetarnos a ello, a esa forma de vida. No tenemos por qué estar sumergidos en esa manera de ver las cosas. Dice a partir del versículo número 1, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Normalmente cuando uno lee las cartas, las epístolas, generalmente inician con un diálogo, una manera de escribir muy amigable, muy pues amorosa y tierna, ¿no? Pero aquí llama la atención que lo primero que hace el apóstol Pablo es decirles, yo no soy apóstol por causa de hombre y por causa de ninguno de los hombres, ¿sí? Sino soy apóstol por causa de Jesucristo. ¿Por qué tenía que Pablo acreditar su autoridad? Porque la autoridad de Pablo en las iglesias de Galacia estaba sufriendo afectación a causa de los judíos que estaban infiltrándose dentro de estas iglesias. Y entonces, ¿qué hacían los judíos que se levantaban en estas iglesias? No, pues es que Pablo, pues sí, vino, predicó, pero ya no está. Y además, pues Pablo debe de sujetarse a las mismas leyes que nosotros como judíos. No puede cambiar las leyes. Era lo que le transmitían los judíos que estaban viviendo en estas ciudades de Galacia a los nuevos convertidos. No, mira, sí, Pablo fue usado por Dios, pero bueno, ya no está aquí, ¿no? Y hay que asumir estas responsabilidades hebreas, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a desplazar en sus corazones la autoridad que tenía Pablo con ellos. Por eso dice, así de inicio, no por hombre, ni por hombres. O sea, yo no estoy puesto aquí más que por el Señor Jesucristo. Tiene que defender quién lo llamó. ¿Sí lo entendemos? O sea, tiene que ponerse a defender quién es el que lo llamó. Versículo 3 dice, gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo
por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 4 les cuenta o les tiene que volver a decir quién murió por ellos. Normalmente no sucedería eso si no estuvieran siendo afectados por el judaísmo. ¿Sí lo estamos dando a entender? O sea, el judaísmo estaba entrando en el corazón, les estaban haciendo pensar que por decir palabras hebreas, que por decir aprender hebreo, que por decir o tomar algunos rituales, hacer algunas cosas llegadas o allegadas a la ley, entonces estarían acercándose más a Dios. A ver, espérenme tantito. ¿Quién fue el primero que comenzó a evangelizar en otros idiomas? El Espíritu Santo. El día del Pentecostés fue el Espíritu Santo quien capacitó a los judíos para hablar en el idioma de los que estaban ahí presentes, que venían de distintas partes del mundo. No se necesita estar hablando hebreo, no se necesita tener que decir la palabra Shalom, la palabra Adonai, Elohim. No es necesario. No eres más espiritual por decirlo, no eres menos espiritual por no decirlo, porque el propio Espíritu testifica que Él fue quien capacitó a los judíos para predicar en el idioma de cada uno de los que estaban en Jerusalén ese día. O sea, el propio Espíritu es quien autoriza que no nos volvamos hebreos, ni que nos pongamos a hablar como hebreos, ni nada por el estilo. Más bien, Él capacita para que los cristianos judíos hablaran como los no judíos. Interesante, ¿no? Porque nos está lanzando un mensaje. ¿Qué otra cosa? Los cristianos de hoy vamos a estar delante de Dios, porque dice la Escritura, de toda tribu, lengua y nación. No quiere decir que todos tenemos que parecer de hebreos, ni de asemejarnos a judíos, ni hacer cosas de judíos, ni ponernos equipar, ni nada por el estilo, ni agarrar una Torah y estarle haciendo así. Nada que tiene que ver con eso. No se necesita. De toda lengua, tribu y nación estarán delante de Dios, de todas las naciones. No se necesita el judaizarse. Dice la Escritura del versículo número 6: estoy maravillado. La traducción también puede ser estoy aterrado, asombrado. Son sinónimos de la palabra en griego, que aquí aparece como maravillado. También puede sonar como aterrado, espantado, asombrado. ¿De qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Ya empezaba a hablar Pablo de algo distinto, no lo que él había predicado, no lo que Cristo había hecho por las personas, sino ya empezaba a ver aquí un cambio, ¿sí?, en el lenguaje de los cristianos en Galacia. Ya empezaban a sumar algunas ideas novedosas, entre comillas, pero derivadas del pueblo hebreo. Y entonces, en este entorno, dice Pablo, estoy aterrado, de verdad. Se fueron rapidísimo por otro lado, pero rapidísimo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, solo hay un evangelio, el de Cristo. Sin embargo, hay personas que sí pueden agregar sus ideas, sus formas de pensar, sus tradiciones al evangelio de Cristo y tratar de justificarlas de alguna manera. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Mas si aún, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son estos algunos? Judíos. Y no me lo tomen a mal, no soy antisemita, y nada por el estilo. Amo y respeto a la nación judía, pero lo que no concuerdo es que nuestra fe cambie y se modifique y que nos hagan pensar o que estén queriendo en esta nueva moda de judaizarse,
hacer a la gente creer que por usar ciertas cosas, por parecerse, por echar mano de ciertas prácticas o de aprender las leyes judías, luego entonces somos más espirituales. De ninguna manera. De ninguna manera. La Escritura aquí nos enseña de manera clara, no hay otro evangelio, nada más que hay personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren modificar, quieren ajustar el evangelio de Cristo. Continúa diciendo la Biblia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema es maldecir o maldito. Aquí Pablo usa una expresión bastante fuerte para referirse a quienes están procurando que aquellos no judíos que estaban siendo convertidos empezaran a asumir ciertas prácticas del pasado. Y les llama, ojalá y fuesen maldecidos. Es una palabra bastante fuerte. Continúa diciendo la Escritura. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿a quién me interesa agradar? ¿Quiero quedar bien con los judíos o quiero agradar a Dios? Continúa diciendo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Después de esto, Pablo tiene que hacer algo. El resto del capítulo 1 y el capítulo 2 se enfoca Pablo a narrar cómo fue que Dios le otorgó a él el evangelio hacia los gentiles, hacia los no cristianos, hacia los no judíos. Y entonces se enfoca necesariamente en tener que decir, a ver, cuando yo me convertí, estuve unos días en Damasco, después me fui 3 años a Arabia, regresé a Damasco, a nadie de los discípulos o de los apóstoles vi como para decir, ellos me enseñaron, sino que todo ese tiempo estuve siendo instruido por Dios directamente respecto a cómo llevar el evangelio a los gentiles. Es decir, él no aprendió lo que sabía de boca de ningún otro de los apóstoles. Dependía exclusivamente de su relación con Dios, y Dios le revelaba a él cómo poder ayudar a aquellos que no eran judíos a caminar con Dios. ¿Sí? Y entonces esta narrativa, en lo que resta del capítulo 1 y del capítulo 2, tiene que ver con tratar de demostrar que él no recibió este evangelio de hombre alguno. ¿Por qué? Porque los judíos era parte de su argumentación en contra de Pablo. Oye, Pablo, fíjate Pablo es un discípulo de aquellos que están en Jerusalén. Y aquellos que están en Jerusalén sí sirven a las tradiciones hebreas, Y entonces su argumentación era, son judíos. Los que están en Jerusalén son judíos. Los que le enseñaron a Pablo son judíos. Porque ahora resulta que aquí en Galacia no está enseñando conforme a las costumbres hebreas. Y entonces era parte de la dinámica de la argumentación que los judíos que estaban en Galacia les daban a los gentiles para tratarlos de convencer de que la autoridad de Pablo era cuestionable, porque no se regía por los mismos principios que se estaban rigiendo en Jerusalén. Claro, los apóstoles de Jerusalén eran judíos y les predicaban a judíos. Pablo no estaba predicando al pueblo judío, estaba predicando al resto del mundo, a los que no nacieron como judíos. ¿De acuerdo? Y luego dice el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Así les llama el apóstol Pablo a los Gálatas. Son cristianos, sí, pero estaban en un estado de insensatez. No les estaba rodando bien el ratoncito que está en el cerebro, ¿no? Es decir, estaba teniendo problemas estas iglesias. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Aquí la palabra fascinar es algo así como ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les hizo no ver lo que Cristo ya hizo por ustedes? Por eso dice, ¿quién os fascinó
para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿qué estaba pasando? Ya no veían a Jesús como crucificado, sino estaban viendo las obras de la ley. ¿Sí? Estos Gálatas ya no estaban mirando a Jesús para justificarse. Estaban viendo a ver cómo me porto, qué hago, qué no hago, en qué más hago, en qué otro detallito puedo ser bueno en esto, en aquello. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero era que estos Gálatas empezaron a preocuparse por guardar la ley de Moisés. Y Pablo se va contra esto completamente. Y dice la Escritura, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. A ver, explíquenme. Ustedes no sabían ley, no son judíos, no tenían ni idea de las leyes de Moisés ni nada por el estilo. Sin embargo, recibieron el Espíritu Santo. Dios los ayudó sin saber nada de cuestiones hebreas. Entonces dice el apóstol, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿por qué te dices cristiano? ¿Por lo que haces o porque oíste acerca de la crucifixión de Cristo? ¿Quién te hace cristiano hoy en día? ¿Tus obras o Jesús en la cruz? Pero ellos estaban empezando a pensar que sus obras tenían algún tipo de influencia en ello, que lo que hacían importaba. ¿Por qué crees que le dice Jesús en su parábola, siervo inútil soy? Porque nada de lo que hacemos, nada de lo que podemos hacer para servir a Dios, estar aquí, etcétera, sirve si no nos lleva a ser justificados por Cristo. Es Cristo y solo Cristo el único fundamento sobre el que se basa nuestra fe. Portarnos bien es una secuela, es una consecuencia de amar a Jesús. Pero no es porque nos portamos bien que somos cristianos, sino porque creemos en Cristo somos cristianos. Lo demás es una consecuencia de amarlo, de buscar estar con Él todo el tiempo. Continúa diciendo la Escritura, tan necios sois, ya les llamó insensatos, ahora les llama necios. O sea, de verdad estaba molesto Pablo, ¿verdad? Estaba realmente exhortando y diciendo, oye, ¿qué te pasa? Te estás alejando de la fe, basándote en el cómo te portas. El cómo te portas es importante solo si va acompañado de que estés poniendo tu convicción en Cristo, pero no al revés. Continúa diciendo la Escritura, tantas cosas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Este texto normalmente se usa para decir, ay, es que están acabando por la carne, refiriéndose a pecados y cosas por el estilo. Se está refiriendo a que están cambiando su fe, están modificando el Evangelio, a eso se está refiriendo, a la carne, refiriéndose a que estás imponiendo tu voluntad, tus opiniones, tu conciencia, le estás imponiendo esto al Evangelio de Cristo. Vas a acabar en la carne, haciendo las cosas pensando que porque te estás guardando de esto, más esto, ya eres cristiano. No, amado. La justificación es única y es en la cruz. Y se mantiene todo el tiempo de nuestro caminar hasta que lleguemos al cielo. Vivimos justificados por Cristo. No vivimos por las obras de la ley. Es Cristo quien nos justifica en la cruz. Por eso somos siervos inútiles. Porque no hacemos más que lo que se nos pide hacer. No podemos jactarnos de nada, porque es nuestra justificación Cristo en la cruz. Durante toda nuestra caminata como cristianos. Entonces, el qué haces o qué no haces depende exclusivamente de la ayuda que recibes de Dios a través de tu comunión, a través de vivir en la cruz con Él. Sí. Es por gracia que andamos, amados, no por las obras de la ley.
Por supuesto que hay santidad, sí, pero aún esta proviene de nuestra comunión con Dios. La santidad no es cómo me porto, la santidad es que estoy con Dios y lo que produce Él en mí, cuando estoy con Él, es que me aleje del pecado. Ese es lo natural de estar teniendo una comunión con Él. No me tengo que estar aprendiendo los mandamientos, ¿sí? Como que cuando te enseñan el catecismo y te tienes que aprender para pasar el examen. No tiene que ver con eso. No es lo que sabes lo que cuenta, sino con quién estás, lo que realmente vale. Podemos tener mucha Biblia en la cabeza, montonales. Un servidor tuvo la oportunidad de estudiar varios distintos tipos de teología y no sirven para nada si no estás poniendo tu mirada en las cosas de arriba, en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? En otras palabras, amados, las obras, es decir, me porto bien y por cuanto me porto bien tengo acceso a esto, es un error. Tú tienes acceso a algo bueno de Dios porque murió Cristo, si no, no habría nada. O sea, no ganamos nada nosotros, todo lo ganó Él, ¿eh? Él es el que abre la puerta para nosotros, pero todo lo ganó Él, no nosotros. Por supuesto que hay una consecuencia de portarse bien si estoy con Dios. Si no estoy con Él, seguramente me voy a portar mal. Continúa diciendo la Escritura: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fueron en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Pero hoy en día hay judaísmos, hay personas que se van al Antiguo Testamento, a las leyes del pasado, para decir, así tienes que vivir. Perdón, no soy judío, ¿eh? Soy cristiano de Cristo y le pertenezco a Cristo. Sí. Continúa diciendo la Escritura: así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo pregunto aquí una cosa interesante. ¿Abraham tenía la ley de Moisés? No tenía la ley de Moisés, pero era amigo de Dios. Sin la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué contaba para Dios con Abraham? Creyó su fe. Es decir, primero creo y después actúo. O actúo por cuanto creo. Pero no es que creo, no es que actúo y entonces voy a obtener cosas de Dios. No es un intercambio, no es catafixia. Si estás caminando con Dios, vas a recibir cosas de Él por su buena voluntad, no porque tú te portes bien, eso es lo de menos, sino por su buena voluntad, porque hay una relación con Él. Dice aquí la Escritura: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sepan o no sepan Biblia, qué bueno que sepan y hay que aprender Biblia, no estoy diciendo que no, pero es la fe en Dios la que nos sostiene, la que nos hace ser cristianos. Es la fe en Dios la que nos motiva a caminar como Él le agrada. No tiene que ver con el aprenderse como cuchito de palo 20 versículos diarios, ¿no? Y si no te los aprendes, no, te va como en feria. Es decir, no tiene que ver con eso, tiene que ver con tu comunión con Dios, con tu fe en Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y la Escritura dice: creyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Esto qué significa? Que sin la ley de Moisés ya había bendición sobre los próximos que se iban a convertir, sobre los gentiles, sobre ti y sobre mí. ¿Sí? Dice la Escritura: de modo
que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. ¿Saben cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? 613, más o menos. ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumplen los judíos? No podemos vivir así. Ya pasó esa época de 613 mandamientos. No tenemos por qué repetirlos, y ahorita nos va a explicar Pablo. Continúa diciendo la Biblia: maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hay personas que dicen: no, yo ya me estoy portando re bien. Qué bueno, está perfecto. Te felicito por estarte portando bien. Qué bueno que estás enderezando el barco, pero eso no te hace cristiano, ¿no? O sea, portarte bien no te hace cristiano. Quien te hace cristiano es Cristo en la cruz. Cuando tú colocas tu fe, cuando confías en lo que Él hace e hizo, es cuando comienzas a caminar por fe. No que tú digas: yo ya me estoy portando bien. Es que, hermano, yo ya estoy haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Qué bueno, bendito sea Dios. No te quito la intención, pero eso no significa que seas cristiano. Yo ya me arrepentí. Qué bueno, pero eso no significa que ya seas cristiano. Porque el único que hace cristiano a alguien es Cristo en la cruz. Esa es nuestra fe. Ahí está alojada nuestra esperanza. No en lo que hagamos. Y repito, porque a veces se malentiende, no estoy diciendo que no tiene que haber frutos. Lo que estoy diciendo es que los frutos provienen de la fe, no provienen de mi bondad o de mi esfuerzo, sino provienen de que confío en Dios. Por eso es que cambia mi manera de ver las cosas. Me ha tocado platicar con muchos hermanos que sinceramente están y viven arrepentidos de su vida pasada, pero no están caminando en la gracia. De verdad, no están caminando en la gracia. Viven por obras. Cuando les preguntas: oye, ¿por qué eres cristiano? No, hermano, es que yo un día me arrepentí, lloré tanto, derramé mi corazón y mis ojos se me hincharon, casi se me cierran, así como si me hubieran dado una golpiza de tanto llorar. Y dejé de hacerlo mal. Qué bueno. ¿Y qué más? Y yo soy cristiano. ¿Y qué hizo por ti Jesús? No, pues murió por nuestros pecados. Sí. ¿Qué hizo por ti? O sea, ¿de qué manera te afecta a ti la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo por ti lo que Jesús hizo en la cruz? Eso es lo que cuenta. Qué bueno que ya estás enderezando el barco. Bendito sea Dios. Pero ¿qué crees? Todavía no eres cristiano, ¿no? Si tú vives nada más creyendo que porque te estás portando bien ya estás del otro lado, no, mi hermano. Porque el único que nos mete en el reino de los cielos es Jesús. Es Cristo en la cruz. Es el único. Continúa diciendo la Escritura: y los que por la ley, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. O sea, el hacer las cosas no proviene, no tiene que ver con la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así dice la ley. Tú haces esto, entonces vas a vivir con Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es por fe. Es por medio de creer en Cristo. Continúa diciendo la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan que es muy común escuchar cuando alguien está defendiendo las obras de la ley, el aprender la ley, etcétera, que dice: es que Jesús nunca invalidó la ley? Es más, Él dijo:
yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque nos estaba redimiendo de todo eso. O sea, nos estaba comprando de todo lo que no podíamos vivir, de esos 613 mandamientos que no se pueden vivir, nos está redimiendo de todo ello. Por eso está diciendo aquí, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Si no haces estas cosas, te mueres. Si haces estas cosas, vives. Uy, pues, ¿para dónde se inclina mi balanza el día de hoy? ¿Para dónde se inclinaría? Si hoy pusieras sobre una balanza todo lo bueno contra todo lo malo que has hecho, ¿para dónde se inclina? Lo más seguro es que para lo malo, porque pesa mucho. Pero ¿qué crees? Ya no cuenta eso. Ya no cuenta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, las consecuencias de no vivir todos esos 613 mandamientos los cumplió Cristo. Por eso dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Por qué? Porque él iba a ser maldecido como si fuera el peor de los pecadores, sino que él era justo y sin mancha. Por eso nos redime, por eso no vino a abrogarla, sino a cumplirla. No necesitamos hacernos judíos, no necesitamos usar túnicas, no necesitamos usar una manera especial de vestir, siempre y cuando esté dentro de los recatados, desde luego. Pero siempre entendamos esto, lo que quedó en el Antiguo Testamento solo nos sirve para conocer a Dios en cuanto a su carácter. No se puede extraer de lo antiguo doctrina para lo nuevo. Pon un paño viejo, un paño nuevo en vestidos viejos y vas a ver lo que pasa. Sí lo vamos comprendiendo, hermanos. Cristo nos hizo libres de ello. Continúa diciendo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Nos va a poner un ejemplo legal. Si alguno es abogado lo va a entender. Dice la Escritura, hablo en términos humanos. Un pacto o un acuerdo, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿De acuerdo? Y entonces decimos, uy, entonces sí, pero la ley es un acuerdo entre Dios y el pueblo. ¿No? Hay un acuerdo previo que es por medio de la fe de Abraham. Continúa diciendo la Biblia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego agrega, no dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. ¿Para quién fue hecha la promesa? De las promesas sobre Cristo Jesús, no sobre el pueblo hebreo, sino sobre Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que hay un puente entre Abraham y Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si fueran muchos, sino como a uno, y a su simiente, el cual es Cristo. Dice el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, cuando se lo dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, la ley que vino, ¿cuántos años después? 430, dice la Escritura. 430 años después de la promesa de que recibiríamos la justificación que es en la fe, apareció la ley de Moisés, Números, Deuteronomio, Levítico, etc. Todos esos libros del Pentateuco sobre los que se fundamenta el judaísmo aparecieron 430 años después que las promesas. Y dice con toda seguridad aquí Pablo,
El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿qué dice? No lo abroga. No lo abroga. O sea, también aquí dice que no hay una abrogación del pacto que Dios hace con Abraham en cuanto a la fe y las promesas. El hecho de que haya aparecido la ley 400 años después. ¿Sí? Dice la Escritura, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, nosotros ¿a qué estamos sujetos? A las promesas de la fe, no a las leyes que vinieron 430 años después. ¿Sí lo entendemos? Es un puente lo que sucede con los hebreos. Y lo aclara el apóstol, dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Para qué sirven todas las enseñanzas del Antiguo Testamento? Bueno, nos enseña a nosotros cómo es el carácter de Dios, pero no nos piden que vivamos conforme a esas leyes. Continúa diciendo, fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. O sea, se portaban tan mal los del pueblo de Dios que necesitaron que hubiera reglamentos, leyes, etcétera, etcétera. Necesitaron que se agregara a sus vidas la ley para ayudarlos porque estaban transgrediendo los mandamientos de Dios, la vida que Dios había prometido. Dice la Escritura, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué pasa cuando llega la simiente? Se termina todo lo demás. Y Cristo ya vino. ¿Sí? A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, la ley fue dada por medio de un mediador, por medio de Moisés, ¿sí? Pero Dios es el que da las cosas. Y antes de la ley existía la buena nueva de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente la de los hebreos, todas las naciones de la tierra. Por supuesto que hay una promesa especial para Abraham respecto a su descendencia, pero la promesa que es andar por fe es para todo el mundo, para todo el mundo. Qué buena noticia, ¿no? Ya no depende de un grupo de personas, es para todo el mundo, para todos. Los judíos fueron elegidos nada más para poder traer al mundo al Mesías, pero la promesa es para todo el mundo, para todos. No hay especiales, ¿sí? O sea, no hay los especiales de los especiales, es para todos. La promesa está abierta para todo el mundo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no puede justificar a nadie. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Es decir, nadie puede vivir esos 613 mandamientos. Luego entonces, la promesa ¿cuál es? Salte de esos 613 mandamientos porque yo te voy a dar vida y vida eterna. Sí, es lo que nos está diciendo. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque no podíamos vivirlo nosotros, llegamos a Cristo. ¿Sí? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, versículo 25, ya no estamos bajo la ley o el ayo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que todo el Antiguo Testamento, todas las leyes del Antiguo Testamento
aunque hay cosas proféticas que todavía están por cumplirse, son para nosotros nada más una referencia, no para ser llamados a vivir estas cosas, sino como una referencia. ¿De dónde obtenemos nuestra forma de vida los cristianos? De Cristo, del Nuevo Testamento. ¿Dónde tenemos que asentar o acentuar nuestras predicaciones, lo que tratamos de enseñarle a la gente, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿De quién tenemos que hablar? ¿De Moisés o de Jesús? Entonces, dejemos ya de querer acercarnos a tratar o parecernos, etcétera, etcétera, a los hebreos. No es posible. Otro ejemplo que pone el apóstol Pablo, ya no lo vamos a leer como tal, pero se los platico, es el ejemplo entre Agar y Sara. ¿Sí? Agar fue aquella mujer con la que tuvo a Ismael, y Sara es con la que tuvo a Isaac. Bueno, la Biblia nos enseña que Isaac es hijo de la promesa dada por Dios a Abraham, y Agar es sinónimo, símbolo de esclavitud. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se nos enseña aquí en las Escrituras, no debemos de ser hijos de la esclavitud, sino hijos de la promesa. El cristiano, y con esto quisiera terminar, el cristiano no vive por medio de sus acciones. Tú no eres cristiano porque seas bien portado. Tú eres cristiano porque Cristo te ha justificado y te mantiene justificado. Y lo demás son consecuencias de vivir con Cristo. O sea, el portarse bien es una consecuencia, no es el fin en sí mismo, sino es porque estoy teniendo una comunión con Dios que me porto bien. Es que tengo una comunión con Dios que puedo tener promesas para mí. Primero creo y luego actúo, pero primero creo. Sí. Todas las promesas de Dios son en nosotros sí y en nosotros amén, por medio de nosotros. ¿Y esto qué significa? Amados, no necesitamos, y entendámoslo porque ese es el mensaje que quisiera que se quedara en el corazón, no necesitamos de todos estos rollos judíos, neojudíos, de quedarnos en el pasado, sino que necesitamos comprender que hay suficiente ayuda divina, gracia de Dios, para vivir en el hoy, en el presente, sin mancha y sin arruga. Porque dice la Escritura en Tito, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, santa y piadosamente. Pero es que la gracia nos enseña, no nos lo enseña la ley de Moisés, la gracia nos enseña cómo vivir el día de hoy. Entonces, terminamos por decir, el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no se refiere a pecado, Aquí le llama yugo de esclavitud a la ley, a las leyes. ¿Sí nos damos a entender, amados? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que era, digamos, la máxima expresión de la ley judía, la circuncisión, porque equivalía al simbolismo del pacto entre Dios y el pueblo. Si te circuncidas, dice aquí, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida y está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, dice el versículo 4,
de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Es que yo creo que me siento buena persona. Yo creo que sí soy cristiano porque hago esto, porque hago aquello, y te estás desligando de Cristo, ¿eh? O sea, no eres tú, debe ser Jesús en tu vida quien debe de producir todo lo bueno. Es la bondad de Dios, no la bondad del ser humano. Por eso cuando le preguntan a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Si tenemos relación con aquel que es bueno, entonces su presencia en nosotros va a producir que quedemos en el blanco, que seamos certeros, que podamos hacer bien a las personas, que podamos amar y honrar a Dios. La vida cristiana no depende de lo que hagamos, depende de cómo nos comunicamos con Dios. Si Dios nos está ayudando, si estamos en su presencia, si lo amamos, luego entonces Él en nosotros produce toda buena dádiva y todo buen perfecto. Porque decirle del Padre de las Luces. ¿Sí lo entendemos, amados? ¿Qué debemos de concentrarnos en buscar? Nuestra comunión con Jesús. Debemos de estar concentrados no en lo que hagamos, sino en que estemos en la presencia de Dios, que oremos, que estemos en su amor, que nos permitamos dejar abrazarnos. Y entonces te aseguro una cosa, no vas a necesitar mandamientos que te estén diciendo qué hacer. Naturalmente, por cuanto estás en la presencia de Dios, lo vas a hacer, vas a vivir en paz. Sí. Porque estás en su presencia, porque lo estás amando y Él te está amando. El cristianismo no es una religión, porque no son mandamientos, es un llamado de Dios a tener comunicación con Él y Él con nosotros, de tal manera que nos ayude a caminar en este mundo. Así de sencillo. Vamos a darle gracias a Dios, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Que necesitamos, Señor. No somos buenas personas, pero tú puedes hacer de nosotros una buena persona. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. estamos y no somos los mejores. Que Jesús venga a enseñarnos, por favor. Que Jesús venga a cambiarlo todo. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos.
porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos de maní, y aunque los montes se pasen al mar o la tierra tiemble, debo confiar. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. No me guío por vista. Alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor.